Hoy lo que vimos en el capítulo 18 de Valentina Valiente no fue un episodio más, fue el punto donde todo empezó a romperse desde dentro. Todo retoma justo en el momento en que Alejandro se desploma después de donar sangre. Pero esta vez la escena cambia completamente de tono. Ya no hay bromas, ya no hay tensión ligera, lo que hay es miedo. Valentina entra en pánico. Su voz se quiebra mientras lo llama una y otra vez, como si en ese instante se diera cuenta de algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Alejandro, despierta, y no es solo preocupación, es algo más profundo, algo que ella misma ya no puede ocultar. La enfermera intenta tranquilizarla, le dice que es una reacción normal, que necesita reposo, pero Valentina no se mueve. Se queda a su lado, observándolo como si temiera que en cualquier momento no vuelva a abrir los ojos. Ese detalle lo cambia todo, porque Valentina nunca se queda, siempre huye, siempre se protege, siempre levanta barreras. Pero aquí no. Aquí se queda. Y cuando Alejandro finalmente reacciona, lo primero que ve es a ella. Hay unos segundos de silencio que dicen más que cualquier diálogo. Alejandro intenta bromear como siempre, intenta quitarle peso al momento, pero Valentina no responde igual. Esta vez no sigue el juego. Esta vez está seria. Y entonces lo dice, sin rodeos, sin máscaras, sin escapatoria. Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Ese instante marca un antes y un después. Porque por primera vez Valentina deja de huir. Ya no está escapando de lo que siente, ya no está escondiéndose detrás de excusas. Está enfrentando la verdad. Y lo que dice después lo confirma todo. He pensado mucho, y si nosotros decidimos terminar, que sea por nosotros, no por una tercera persona. Esa frase cae como una bomba silenciosa. Porque deja claro que su separación nunca fue tan simple como parecía. Hubo alguien más, hubo presión, hubo manipulación, y sobre todo hubo miedo. Miedo a lo que siente por Alejandro. Mientras tanto, el capítulo hace un corte que parece pequeño, pero que en realidad es clave. Nos muestran a Jenny. Sola. Y por primera vez su expresión cambia completamente. Ya no es la amiga dulce, ya no es la chica preocupada. Su mirada es distinta. Fría. Calculadora. Y en ese momento entiendes que nada de lo que pasó fue casualidad. La excusa de la billetera, la forma en que se llevó a los demás, el hecho de dejar a Valentina y Alejandro solos, todo fue planeado. Pero lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que Jenny no parece arrepentida. Sonríe. Apenas, pero lo suficiente para confirmar que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y mientras esa sonrisa se queda en pantalla, volvemos al hospital, donde la tensión ya es imposible de ignorar. Alejandro, aún débil, pero completamente consciente de lo que está pasando, decide no esquivar más el tema. Le dice a Valentina que nunca dejó de sentir, que todo este tiempo solo estaba esperando una señal, una oportunidad, un momento como este. Y por primera vez Valentina no lo interrumpe. No lo detiene. Solo escucha. Y eso lo cambia todo. Porque cuando alguien como Valentina guarda silencio, es porque ya no puede negar la verdad. El ambiente se vuelve denso, cargado, como si el tiempo se detuviera alrededor de ellos. Alejandro se acerca lentamente. No hay prisa, no hay presión, solo una certeza que se ha ido construyendo desde hace mucho tiempo. Valentina no retrocede. No aparta la mirada. Y en ese instante todo parece alinearse. Están a punto de besarse. Es el momento que todos estaban esperando, el punto donde todo finalmente podría resolverse. Pero justo cuando parece que va a suceder, alguien interrumpe. La puerta se abre de golpe y rompe completamente la escena. Y no es una interrupción cualquiera. Es una de esas que cambia el rumbo de todo. La tensión se corta en seco, la conexión se rompe, y ambos reaccionan como si los hubieran sacado de un trance. Pero lo más importante no es la interrupción en sí, es lo que trae consigo. Porque con esa persona entra también una verdad que todavía no ha salido a la luz, una verdad que podría destruir todo lo que acaba de empezar a reconstruirse entre ellos. Y en ese momento el capítulo deja claro que esto ya no es solo una historia de amor complicada, es una historia donde alguien está moviendo piezas desde las sombras. Y lo peor es que esa persona está mucho más cerca de lo que imaginan. Y justo cuando crees que las cosas no pueden complicarse más, el episodio empieza a preparar el terreno para lo que viene después. Porque lo que sigue no solo pone en riesgo la relación entre Valentina y Alejandro, sino que amenaza con revelar algo que podría cambiar completamente la percepción de todos los personajes. Y ahí es donde el capítulo 18 demuestra que no estaba jugando.
Porque lo que parecía un momento romántico se transforma en el inicio de un conflicto mucho más grande. Uno donde ya no se trata solo de sentimientos, sino de verdades ocultas, decisiones que pesan y consecuencias que nadie está listo para enfrentar. Y créeme, lo que viene después, lo cambia absolutamente todo. Lo que ocurre después de esa interrupción, es donde el capítulo 18 realmente explota. Porque la persona que entra no lo hace por casualidad, ni en el momento equivocado, lo hace en el momento perfecto para romperlo todo. Es la enfermera, sí, pero no viene sola. Viene con una noticia que cambia completamente el ambiente. Les informa que necesitan liberar la camilla, que Alejandro debe seguir en observación y que Valentina tiene que salir por unos minutos. Y aunque parece algo normal, no lo es. Porque ese pequeño corte, ese simple tienes que salir, es suficiente para enfriar todo lo que estaba pasando. Valentina duda. No quiere irse. Se nota en su mirada, en cómo intenta quedarse unos segundos más, como si salir de esa habitación significara perder algo importante. Alejandro la observa, y en ese silencio incómodo ambos entienden que ese momento se escapó. Pero lo que ninguno de los dos sabe, es que eso apenas es el comienzo. Valentina sale de la habitación, pero no se aleja demasiado. Se queda cerca, intentando procesar todo lo que acaba de pasar. Su respiración sigue acelerada, su mente no deja de repetir ese instante en el que casi todo cambia. Y es ahí cuando aparece Jenny. Pero no entra de golpe, no hace ruido, simplemente se acerca, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Y la forma en que mira a Valentina ya no deja dudas. Sabe lo que pasó. O al menos lo sospecha. Le pregunta si todo está bien, con ese tono suave que ya conocemos, pero que ahora suena diferente. Más calculado. Más intencional. Valentina intenta responder con normalidad, pero no puede ocultar lo que siente. Y Jenny lo nota. Lo analiza. Lo guarda. ¿Por qué Jenny no reacciona de inmediato? Jenny observa primero. Y ahí es donde el capítulo empieza a dejar pistas mucho más claras. Jenny le menciona a Valentina que hizo bien en quedarse, que Alejandro necesitaba a alguien, pero luego suelta una frase que cambia el tono de la conversación. A veces confundimos la gratitud con algo más, y esa frase no es casual. Es una advertencia disfrazada. Valentina se queda en silencio. Porque entiende lo que Jenny está insinuando. Y por primera vez, no responde. No se defiende. No niega nada. Y eso es lo que más incomoda a Jenny. Mientras tanto, dentro de la habitación, Alejandro intenta incorporarse. Está débil, sí. Pero su mente está completamente en lo que acaba de pasar. Ese momento con Valentina no fue cualquier cosa. Fue real. Y por primera vez en mucho tiempo, siente que no está luchando solo. Pero entonces entra otra persona. Y aquí es donde el capítulo sube la tensión de verdad. Es alguien del pasado de Alejandro. Alguien que no esperábamos ver en ese momento. Y su presencia no es amigable. La conversación empieza tensa desde el primer segundo. Esta persona le habla a Alejandro con un tono directo, sin rodeos, como si viniera con información que no puede esperar. Le menciona a Valentina. Le menciona decisiones. Le menciona cosas que claramente Alejandro no esperaba escuchar en ese momento. Y aquí el capítulo hace algo muy inteligente, no revela todo de golpe. Solo deja caer fragmentos. Palabras sueltas. Pero suficientes para entender que hay algo que Alejandro no sabe. Algo que podría cambiarlo todo. Afuera, Valentina empieza a sentirse incómoda. No sabe por qué, pero hay algo que no encaja. Y esa sensación crece cuando ve salir a esa persona de la habitación de Alejandro. Se cruzan miradas. Y en ese cruce, hay tensión. Hay historia. Hay algo no resuelto. Jenny también lo nota. Y ahí es donde su expresión cambia otra vez. Porque Jenny empieza a entender que el juego se está volviendo más complicado de lo que ella esperaba. Pero en lugar de retroceder, avanza. Decide intervenir. Decide acercarse más a Valentina. Empieza a hablarle de decisiones, de errores, de segundas oportunidades, pero siempre llevando la conversación hacia un punto muy claro, alejarla de Alejandro. Sin decirlo directamente. Sin imponerlo. Solo sembrando dudas. Y lo hace bien. Muy bien. Porque Valentina empieza a cuestionarse otra vez. Empieza a pensar que tal vez ese momento en la habitación fue solo eso, un momento. Y ahí es donde el capítulo muestra el verdadero conflicto interno de Valentina. Porque por un lado está lo que siente, y por otro lado está todo lo que cree que debería hacer. Mientras tanto,
Alejandro decide salir de la habitación a pesar de las indicaciones médicas. No puede quedarse quieto. No después de lo que pasó. Y cuando sale y ve a Valentina, todo se detiene otra vez. Pero ya no es el mismo momento. Ya no es la misma energía. Ahora hay dudas. Hay distancia. Y eso se siente. Alejandro intenta retomar la conversación, intenta volver a ese punto donde todo era claro. Pero Valentina ya no está ahí. Ha retrocedido emocionalmente. Y eso lo desconcierta. Le pregunta qué pasó. Le pregunta por qué cambió de actitud en cuestión de minutos. Y Valentina no sabe qué decir. Porque ni ella misma lo entiende del todo. Jenny observa desde lejos. No interviene. No hace falta. Porque lo que quería, ya empezó a suceder. La conexión se está rompiendo otra vez. Pero el capítulo no se queda ahí. Porque justo cuando parece que todo se enfría, Alejandro hace algo que nadie esperaba. Decide no dejarla ir. Le toma la mano. La detiene. Y le dice algo que cambia completamente el momento. Le dice que ya no quiere seguir perdiendo tiempo. Que ya no quiere seguir dejando que otros decidan por ellos. Que si hay algo entre ellos, tienen que enfrentarlo. Valentina se queda paralizada. Porque eso es exactamente lo que ella misma dijo antes. Pero ahora, escuchar esas palabras de Alejandro, la confronta de una manera distinta. Más directa. Más real. Y aquí el capítulo vuelve a jugar con la tensión. Porque parece que Valentina va a responder, parece que finalmente va a decir lo que siente, pero en lugar de eso, se queda en silencio. Un silencio largo. Incómodo. Doloroso. Y finalmente, se suelta. No dice nada. Solo se aleja. Y ese gesto, duele más que cualquier palabra. Alejandro se queda ahí, sin entender completamente lo que acaba de pasar. Porque hace unos minutos todo estaba claro, y ahora todo volvió a ser confuso. Pero lo que él no sabe, es que esto no fue una decisión completamente de Valentina. Fue influenciada. Fue empujada. Fue manipulada poco a poco. Y Jenny, tiene mucho que ver en eso. El capítulo entra en su recta final con una sensación pesada. Como si algo grande estuviera por revelarse. Y no decepciona. Porque en los últimos minutos, vemos a Jenny teniendo una conversación privada. Y aquí es donde todo cambia. Porque Jenny no está sola en esto. Está hablando con alguien más. Alguien que claramente está involucrado en todo lo que está pasando. Y en esa conversación suelta una frase que lo cambia todo: no podemos permitir que ellos vuelvan a estar juntos. Esa línea confirma lo que muchos sospechaban, pero no querían creer. Esto no es coincidencia. Esto es un plan. Y lo peor, es que Valentina y Alejandro están en medio sin saberlo. La escena final del capítulo es devastadora. Valentina sola. Pensando. Dudando. Luchando contra lo que siente. Alejandro por otro lado, también solo, pero decidido a no rendirse. Y Jenny, observando desde lejos. Tranquila. Como alguien que cree que tiene el control de la situación. Pero lo que nadie ve, es que este juego, apenas está comenzando. Porque lo que viene después no será solo manipulación emocional, será confrontación directa. Verdades que salen a la luz. Decisiones que no tienen vuelta atrás. Y relaciones que pueden romperse para siempre. El capítulo 18 no solo avanzó la historia, la empujó hacia un punto donde ya no hay regreso. Y ahora la pregunta no es si Valentina y Alejandro estarán juntos, la verdadera pregunta es, si cuando finalmente descubran toda la verdad, aún quedará algo que salvar.